Testimonio de vida con mi pastora y madre Yesenia Ten. Ahora que ha estado saliendo todo este asunto de ataques para con mi madre y pastora Yesenia Ten, desde que empezó a salir, la palabra del Señor me iluminó, donde dice que toda excelente obra provoca envidia. Inmediatamente yo quise hacer un video, realmente, inmediatamente. Mas el Espíritu Santo se me opuso una y otra vez, y día tras día decía: hoy voy a hacer el video, hoy voy a hacer el video, y una y otra se me oponía el Espíritu hermoso de Dios para no hacerlo. Y entendí por el Espíritu, cuando mi madre y pastora Yesenia Ten salió ya oficialmente a hablar, entendí lo que dice la palabra del Señor, que le dijo al rey David: no salgas hasta que no escuches un ejército andando por las copas de los árboles. Entonces estuvieron ahí en paz el rey David y el ejército. No fue hasta que los ejércitos celestiales se movieron y pasaron por las copas de los árboles, entonces el rey David le dijo a los demás: vamos, porque Jehová va delante de nosotros. Y entendí con ese pasaje que ahora que ya mi pastora Yesenia Ten salió a hablar oficialmente, ya salió la generala, y por delante de la generala de Dios ya salió el Señor. Entonces ahí ya salgo yo a compartir este testimonio de vida. El testimonio de vida de mi experiencia personal por los años 2017. Estaba allá en casa con papá y mamá en México. Entonces a mí me salió, yo viendo las redes sociales, me salió un video de esa mujer que decía Yesenia Ten, y empezó a predicar como si fuera una leona, una ametralladora, y empezó la palabra profética que directamente yo lo entendí que era para mí. Entonces yo le puse, lo volví a repetir el video a papá y a un hermano mío, a Jorge Humberto, y caímos bajo la presencia de Dios, extendimos nuestras manos hacia la pantalla del celular mientras mi pastora Yesenia Ten estaba ahí, que era la primera vez que yo veía a esa mujer. Y ella empezó a dar una palabra profética y una oración poderosísima, la cual recibimos bendiciones, mi papá, mi hermano, yo, y sé que todo aquel que vio aquel video. El video no me recuerdo para decirte, búscalo, se llama así, no, o sea, me salió en las redes sociales, mas el Señor impactó mi vida. Entre esas cosas, ella decía: viene movimiento de parte de Dios para tu vida y vas a salir del país. Entonces yo estaba en México, en ese mismo año 2017, el Señor recoge a mi madre a su presencia. Entonces yo salgo a los Estados Unidos. Estuve un tiempo en los Estados Unidos y de ahí el Señor me llevó a República Dominicana. Estando en República Dominicana, ahí me doy cuenta que esta mujer, Yesenia Ten, tenía su iglesia. Entonces en el año 2000, en diciembre del 2018, fuimos por primera vez, mi hijo Jeremías Feliz y yo, fuimos y oímos la palabra del Señor y quedamos totalmente impactados. Nuestro espíritu, hubo una conexión poderosísima, directamente nos sentimos en casa. En casa nos sentimos el amor, sentimos la cobertura de parte del Señor. Y de ahí, desde diciembre del 2018, después tuvimos el recibimiento como los hijos de la casa, como miembros. Oró por nosotros, nos impuso las manos, nos bendijo,
y recibimos la bendición de parte del Señor, de parte de la pastora Yesenia Ten, mi hijo Jeremías Feliz y yo, y de los ministros, de los pastores, de Giancarlos y bueno, de tantos hombres de Dios que hay ahí en esta congregación, Soplo de Vida, de la familia Soplo de Vida. Después de ahí pasó las bendiciones, el 2019, el 2020 llegó la pandemia, se cerraron las iglesias. Ella empezó y siguió predicando. Realmente te digo que de mi testimonio yo fluctué y sucumbí con ese asunto que vino del ataque a la iglesia de Jesucristo en la pandemia. Y una de esas fue que dejamos de ir a la iglesia, mi hijo Jeremías y yo. Empezamos a hacer un par de videos atacando a la iglesia, atacando los ministerios, atacando ahí mismo con la pastora Yesenia Ten, influenciados por un apóstol, influenciados, y ahí Dios nos confrontó, Dios me quebrantó tremendamente, Dios trató tremendamente conmigo, porque por encima de cualquier persona, apóstol, pastor, quien sea, uno debe de poner la palabra del Señor. Si aquella persona te inspira odio, si aquella persona te está inspirando al rencor, a la malicia, ¿sí? a faltarle al respeto a tus autoridades, eso no viene de parte del Señor, aunque haga poderosos milagros y te hable muy bonito. Porque acuérdate que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor. Muchos predicamos en tu nombre, hicimos milagros. Apartaos de mí que no los conozco. Les dirá el Señor, apartaos de mí que no te conozco. Entonces ese apóstol, poderosísimos milagros, porque los dones son irrevocables, ¿sí? Poderosos, el llamado es irrevocable, perdón, y el poder de la palabra, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo lo respalda, los dones. Entonces, a los seguidores de ese apóstol nos empezó a influenciar odio, rencor hacia las iglesias, y hablando ese mismo apóstol de pastoras, hablando de mi propia pastora Yesenia Ten, hablando de pastores de ministerio como Guillermo Maldonado, como ministerios de acá de Colombia, de avivamiento, de Ricardo y Patti, un avivamiento tremendo del Espíritu Santo, ese ministerio, hablando en contra de ellos. O sea, estaba a flor de piel que para nada debiéramos de haber seguido esas influencias de ese apóstol. Hay una palabra que dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos suceden para bien. Recibí una lección de vida muy fuerte. Después de ahí llegó el año 2023. 2023, aunque mi hijo y yo seguíamos sirviéndole al Señor, nosotros dejamos por el año, Dios nos iluminó por el año 2021, que debíamos de dejar a ese apóstol, a ese hombre, porque su influencia era en contra de la palabra del Señor. Nos humillamos, nos arrepentimos, mas sin embargo, seguimos así, sirviendo al Señor, mi hijo y yo, buscando al Señor, el Señor nos sostuvo, mas sin embargo, no nos volvimos con nuestra pastora Yesenia Ten. ¿Qué pasó en el 2023? En el 2023, Dios trajo a mi hijo Jeremías para Estados Unidos, y yo quedé totalmente devastado, porque no solamente es mi hijo, sino que es mi compañero de ministerio, predicando juntos, sirviendo juntos al Señor. Él es cantautor, ¿sí? Él estaba en el coro ahí en la iglesia con la pastora Yesenia Ten. Entonces, también por la influencia de ese apóstol, e influenciado y de lo que yo le decía, de lo que decía el apóstol también, mi hijo también dejó de ir con la pastora. Entonces Dios trajo en el 2023 aquí a Estados Unidos mi hijo, y yo quedé devastado.
Porque aparte, como te digo, de mi hijo, mi compañero ministerial, yo quedé totalmente solo ahí en República Dominicana, sin amigos, sin amistades, tales y cuales que Dios les movía a preguntarme, a estar conmigo así esporádicamente. Y quedé solo ahí en República Dominicana. Dios empezó un quebrantamiento muy fuerte, me trituró, me metió en los molinos del Señor, me empezó a moler a gritos abiertos. Ahí empecé ante el Señor, ante su presencia, ante las cortes celestiales, a gritar perdón, a clamar mi restauración, mi perdón, la de mi hijo. Y para noviembre del 2023, terminando de predicar yo en el metro, porque fui a predicar al metro donde Dios se movió hermosamente y almas vinieron a los pies de Jesucristo, terminando y yo dando gracias frente al malecón, me dice el Espíritu Santo: hoy es lunes, hoy hay discipulado, quiero que regreses a Centro Cristiano Soplo de Vida, a casa. Quiero que regreses a casa. Yo fui. Y cuando yo llegué y me senté, ya el culto estaba empezando. Y cuando subió mi pastor a predicar, ¿sabes cuál fue el discipulado de ese lunes? Ha vuelto el hijo pródigo a casa. Ese fue el discipulado. Cuando yo fui a los baños a orinar, la iglesia ya estaba cambiada como la dejamos. Los hermanos me empezaron a reconocer y me empezaron a abrazar y empezaron a decir: te extrañamos mucho. Nunca me reprochó nadie nada. Nunca. Nadie. Me abrazaron: Israel, teníamos muchas ganas de verte. Y cuando entré a los baños, Dios mío, esto era algo impresionante. Como tú te das cuenta que yo hago videos en mis redes sociales, los subo, yo dije: Dios mío, yo tengo que decirle a mi pastora que me dé permiso de hacer un video en los baños. Mira, los baños, aquel lujo, realmente como si yo me sentí en un crucero. Dios me ha concedido estar en varios cruceros viajando alrededor del mundo, a Dios la gloria, y yo me sentí en lo lujoso que están los baños, la excelencia, los servidores, el trato, el amor, el calor. Yo quedé llorando, yo salí llorando. Después regresé el miércoles y en uno de los servicios, la pastora Yesenia y mi pastor Joan se fueron a la puerta a despedir a la gente. Era inevitable que yo me tenía que topar con ellos. Entonces ellos saludando en la puerta, yo llegué con ella y le pedí perdón. Le dije: pastora, perdóneme. Perdóneme, le digo. He llorado mucho, le dije. He sufrido bastante. ¿Y sabes qué me contestó? No me reprochó nada. No me dijo nada. No me dijo dónde andabas, qué hiciste. Yo vi lo que subías en las redes sociales, lo que dijiste en contra de la iglesia y que te influenció ese apóstol. Nada me dijo. Me abrazó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pude ver sus ojos de cerca, esa mirada, realmente la gloria toda de Jesús. Mas si tú llegaras a ver de cerca, dice que los ojos son las ventanas del alma. Tú puedes ver la luz de Dios en los ojos de mi pastora Yesenia Ten. Tú puedes ver la luz de Dios. Entonces, ¿sabes qué hizo? Me abrazó y me dijo: Israel, esta es tu casa. Nunca se olvidó de mi nombre. Nunca. Porque una madre nunca se olvida. Nunca se olvidó de mi nombre. Me dijo: Israel, esta es tu casa. Y me abrazó. Con ese abrazo yo sentí el amor de Dios que fluía y me apretó.
Y en eso me di media vuelta, me despedí de ella, me di media vuelta y estaba ahí el pastor Joan. Y le digo, Joan, le dije, perdóname, perdóname. Y volteó y me dijo, Israel, ¿eres tú? Es que me dice, traes barba ahora, me dice, traes pelo. Me dice, traes pelo, me dice. Sí, le digo, y no lo traía agarrado como ahora, lo traía suelto. Entonces me dice, traes pelo, me dice, Israel, me dice, y no me reprochó. No me dijo, ¿por qué hablaste de mi mujer? ¿Por qué hablaste del ministerio? ¿Por qué te dejaste influenciar por ese apóstol? ¿Por qué sucumbiste en la pandemia, Israel? No, no me dijeron nada. No me dijo nada, Joan. ¿Sabes qué me dijo Israel? Mira, ven, va a haber tal actividad. Ya llegaste. Y empezó con aquel amor. De ahí regresé el 2023, mientras mi hijo ya estaba aquí en Estados Unidos. Entonces, pasó el fin del 2023, 2024. Quiero decirte que con grande amor y con grande agradecimiento me iba yo a hacer las filas antes de cada servicio, porque es tanta la multitud que Jehová Dios ha traído a Centro Cristiano Soplo de Vida, que quiero decirte que llegué a hacer hasta 2 horas y media, 3 horas y media, fila afuera, haciendo fila para poder entrar y alcanzar un asiento por lo menos en la 4ª o 5ª fila, porque en realidad personalmente no me gusta a mí en ninguna congregación que yo voy a escuchar la palabra, no me gusta sentarme atrás. A mí me gusta sentarme lo más cerca posible para no tener ninguna distracción. Eso ya es algo personal. Y la gloria de Dios. Entonces, me llegaba a hacer hasta 2 horas y media o 3 horas y media, fila afuera para poder alcanzar un asiento en la 4ª o en la 5ª fila, para que te des una idea de la multitud de gente que asiste a los servicios. Ya no cabe en Centro Cristiano Soplo de Vida. Es por eso la razón que se tiene el proyecto de comprar un terreno nuevo para levantar una construcción más grande, porque no se trata del hombre, es Dios el que trae las almas, amada persona. Entendamos que es Dios. La gente no es ignorante, la gente no le ponen una pistola en la cabeza, la gente no la amenazan, la gente tiene un espíritu y un alma, y Dios es el que trae es como un imán. Él trae el Espíritu de Dios, trae la multiplicación. Entonces toda esa multitud que viene ahí con mi madre y pastora Yesenia Ten es el Espíritu Santo de Dios. No hay otra respuesta. Es la presencia de Dios. Había momentos donde yo llegaba y estaba haciendo la fila afuera y la presencia de Dios estaba ahí estacionada, y yo decía, ¿pero qué es esto? Aquí está la gloria de Dios manifiesta desde el estacionamiento, desde haciendo fila, las servidoras, aquí el amor le brilla el rostro a las servidoras, a las intercesoras no se diga, a las hermanitas y hermanitos que cantan la alabanza, lindísimos, hermosos, lindos. Los profetas que hay allí, el grupo de pastores, es una excelencia maravillosa. Realmente yo me siento como pez en el agua, o sea, lindísimo, que la libertad. Me doy cuenta que es el Espíritu Santo que te da testimonio en el lugar que Él te quiere oír la palabra. Y estar bajo esa cobertura, porque sientes esa libertad y ese amor maravilloso. Y puro amor. Si alguien me preguntara ahora, ¿cómo tú puedes describir Centro Cristiano Soplo de Vida? Yo lo describiría con esta palabra: amor. Amor. Porque lo único que yo he recibido ahí, amor. Amor desde el 2019. Y luego del error que yo cometí, me perdonaron. Yo volví. Nadie me rechazó, nadie me dijo nada, nadie me reclamó. En cambio, lo único que recibí fue puro acojo, puro amor, puro apapacho, pura presencia y bendición.
de mi Padre Celestial a través de ese ministerio de ellos. Y ahí recibí el consuelo. Pasó 23, pasó el año 24, llegó el año 25 y Dios hace movimiento. Y nuevamente mi pastora en una predicación dijo, me está diciendo el Señor que hay unas personas aquí que viene movimiento ya. Y Dios venía ya hablándome y me impactó y recibí esa palabra como desde el 2017 recibí. Fue exactamente la misma que volví a recibir en el 2025 de parte de mí, de parte de Dios a través de mi pastora Yesenia Ten. Y Dios en el 2025 me trajo a Estados Unidos. Y me consoló y me reunió con mi hijo Jeremías Feliz. Y estamos sirviéndole al Señor. Y este testimonio de vida es que Dios me lo está concediendo ahora. A Dios sea la gloria. Para que todo eso que han estado hablando que lo ignoran, porque quiero decirte que ahora es muy bonito ver ese ministerio cómo está expandido. Mas a mí me tocó en el 2018, cuando no estaba así expandido el ministerio Soplo de Vida. ¿Y sabes qué pasaba? ¿Sabes quién pagaba $18,000 de renta cada mes? Mi pastora Yesenia Ten, de su propia bolsa, ella sola. Ella tenía que salir aquí, venir aquí a Estados Unidos a predicar para juntar bendición y pagar la mensualidad. Nosotros estábamos recibiendo la palabra de a gratis porque las ofrendas y diezmos que entraban no alcanzaban ni para sostenerla a ella. Y la palabra del Señor dice que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Mas sin embargo, ella, de su propia chequera, de su propia cuenta, de sus propias salidas a predicar, juntaba. Y eran lágrimas, había meses que eran lágrimas y clamores de parte de ella porque no estaba la cantidad de $18,000 en aquel entonces. Y sabes, Dios en su fidelidad, Dios en su fidelidad, ¿sabes qué pasó? Nunca la dejó. Y nunca nos dejó a nosotros ahí en casa. Siempre le proveyó para pagar cada mes. Ya después vino su esposo, Joan Bonilla, un hombre que realmente si lo trataras fuera diferente. Un hombre el cual tiene un amor a los niños. A mí me voló la cabeza cuando regresé en el 2023. Así como ven la multitud de adultos abajo, arriba hay una multitud igual de niños y de adolescentes. Y es un amor que derrocha ese hombre, Joan Bonilla, para con los niños. Un amor que yo pude ver. Y los niños lo aman demasiado. Y cuando un niño te ama, ahí da mucho que hablar. Porque un niño no finge y un niño no tiene malicia ni no tiene maldad. Un niño tiene la inocencia y si corre a una persona y está es porque siente algo bueno. Es algo lindísimo. Todo eso tú no lo supiste, nosotros lo vivimos. Y ella ni siquiera lo dice, ni ella lo ha dicho. Todos esos años que ella de su propia bolsa ha pagado la mensualidad de ahí de la iglesia. Y tengo de seguro que hasta la fecha. Tremenda las donaciones como ella habló. Estaría yo prácticamente repitiendo lo mismo, pues todo eso. También para regresarnos del metro, ella no contrató una guaguita cualquiera. Son autobuses lujosos que tú viajas lujosamente para llevar los lunes y los miércoles de la iglesia al metro, a los que tomábamos metro. Y no tener que caminar a esas horas de la noche por esos lugares oscuros, por esa zona. Tremendo. Dice la palabra del Señor que el que sirve el altar
come del altar. ¿Por qué no cuestionan tan solo a los pediatras? ¿Tú sabes lo que cuesta una consulta de un pediatra tan solo aquí en Estados Unidos? Una consulta de un pediatra es carísima allá en México. Una consulta de un médico especialista, sea del corazón, sea pediatra, sea de los huesos, de cualquier área, te cuesta miles. Te cuesta miles. Los doctores que trabajan los riñones, quiero que checaras sus apartamentos lujosos. Yo quisiera que checaras sus carros lujosos. Y entiéndame, yo no estoy en contra de tener eso lujoso porque para eso se han fajado. Eso es en lo físico. Gente, pediatras que solamente tal vez pueden dar una receta. Y niños han llegado a salvarse, qué bueno. Todo eso es bueno, gracias al Señor. Y quiero decirte que ahí, en Centro Cristiano Soplo de Vida, no hay servicio, llámese lunes, llámese miércoles, llámese domingo, que no pasen almas llorando, personas llorando, a recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo todo lo que estoy diciéndote, a mí nadie me pagó, a mí nadie me contactó para yo hacer este video, no. Yo lo estoy haciendo de mi experiencia de testimonio de vida, de lo que he vivido, de lo que he estado testigo ocularmente. Y que si el Señor me concede aportar mi granito de arena a favor, y los seguidores que siguen mis canales de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ven este video, agradezco a Dios que me lo concede. Porque es un privilegio salir a la defensa y ser de parte de la justicia, ser de parte de Dios. Aquí nadie es perfecto, todos tenemos errores. Aquí no estamos hablando de una diosa, estamos hablando de una mujer humana, Y quiero decirte que tú que me ves también tienes tus errores, solamente que pues como tú no eres famoso, pues no, las cámaras no están detrás de ti, ¿verdad? Y muchas veces es muy fácil pues hacer tu pecadito, pues como nadie te publica, ¿verdad? Es la gran diferencia. Es la gran diferencia. Te decía de los médicos, no que estoy en contra de ellos. Si no hay en Soplo de Vida, nomás vieran las vidas que han sido edificadas, el consuelo, tan solo yo, que te digo que quedé solo ahí, esos 2 años, 24 al 25, que mi hijo se vino acá a Estados Unidos. El único que estuvo conmigo fue el Padre Omnipotente, el Hijo, el Espíritu Santo, sus santos ángeles. Y así personitas que Dios ponía para acobijarme. Como mi hermano Vladimir Félix, que Dios lo bendiga. Mi hermano Luis Guzmán, que siempre estuvo al pie, que ya partió con el Señor de Puerto Rico. Personas que estaban en contacto conmigo y que me bendecían. Que Dios los bendiga y los prospere. Y de ahí a quien tenía y que tuve el consuelo y el levantamiento y la restauración, la liberación, el desatamiento, la presencia de Dios, ahí en Centro Cristiano Soplo de Vida, con mi pastor de CNT. ¿Con qué yo pago eso? ¿Con qué paga un milagro de sanidad? ¿Con qué se paga un milagro de que una persona sea liberada de espíritus malignos? Cosa que no puede hacer un psicólogo ni un psiquiatra. Tiene su límite. Agradecemos a Dios por los estudios que tienen. La consejería es buena, mas sin embargo tienen su límite. No pueden llegar donde únicamente llega el Padre Omnipotente. ¿Con qué pagas de que una persona ahí, estando oyendo la palabra a través de mi pastora Yesenia Ten, le arranque Dios el demonio de la cabeza que se quería quitar la vida y se suicide?
¿Con qué pagas los hogares restaurados? Los matrimonios que están restaurados, los niños que están siendo edificados para ser hombres y mujeres de bien del mañana, ahí en República Dominicana. ¿Con qué pagas eso? Y que si aún se comiera y se gastara, mi pastora Yesenia Ten, el dinero que todo entra, que a ti se lo merece. Porque el buey que trilla, dice el apóstol Pablo, digno de que esté comiendo. Y no es que esté hablando Jehová de los bueyes, sino de los que sirven en la palabra del Señor. Y si los doctores, los ingenieros, los que construyen edificios, tienen los apartamentos lujosísimos, y tan solo aquí en esta ciudad de Nueva York, tienen sus apartamentos los abogados licenciados, ¿a cuesta de qué? Del que está en la cárcel. ¿A cuesta de quién? Del que está en la hemodiálisis. ¿A cuesta de quién? A cuesta del canceroso. ¿A cuesta del niño, del pediatra? Tienen los apartamentos lujosísimos. Y Jehová Dios no podría darle una vida bendecida a alguien que ha edificado vidas, matrimonios, mujeres que estaban a punto de quitarse la vida. Y Dios usó a mi pastora Yesenia Ten. ¿Con qué pagas todo eso? ¿Con qué tú pagas todo eso? ¿Con qué tú estás pagando todo eso? No hay precio para lo que Dios hace a través de una persona. La balanza. La balanza. Ahora, quiero decirte algo. Y quiero hacer un llamado. Si tú tienes testimonio de vida, que sea una inspiración este video, para que si tú tienes un testimonio de vida, inunda las redes sociales con tu testimonio de vida, porque Dios ha usado a mi pastora Yesenia Ten, mi madre, y a todo ese ministerio, Centro Cristiano Soplo de Vida, para ser edificados nosotros. Y si Jehová te ha edificado a través de ello, hazlo. Ahí yo he sido testigo cómo se ha levantado lo que ella dice de la casa. Ahora, algo que no entiende es que, mira, yo lo he dicho en otros videos, sinceramente, si aún dentro del pueblo de Dios, ministros que no han sido revestidos con el poder y bautizados con el Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otra lengua, no entienden misterios, ¿qué será de gente que ni siquiera es cristiana, que no se ha rendido su vida a Jesucristo? Acuérdate que los hijos de Dios son como el viento, que no sabes de dónde viene y de dónde va. Por eso muchas veces son incomprensibles profetas. Dios te dice, muévete, muévete, haz esto, y te cambia los planes de un solo. Ahí mi pastora está dando del proyecto de Ciudad Refugio los motivos por los cuales no se han llevado a cabo. Mas el punto que quiero llegar es este. Y si aún tuviera los motivos ya para construirlo, y si Jehová Dios le indicó que se moviera por otro lado, y que estuviera un stand-by, que pusiera un stand-by, una espera. Señor, pero esto ya lo íbamos a arrancar. Espérate, es obra de mi espíritu, no tuya. Muévete. ¿Qué le dijo aquel hombre a Elías? Señor, pero tú quieres que el rey me corte la cabeza. Tú me estás diciendo que vaya a decirle al rey que tú estás aquí, que te vas a ver con él, y cuando yo regrese con el rey, el Espíritu de Dios te movió para otro lugar, y a mí el rey me va a decir mentiroso y me va a cortar la cabeza. Al punto que quiero a ver si lo entiendes. Y si tuviera todo para levantar Ciudad Refugio, mas sin embargo, si Dios le dijo, espérate, stand by, y levanta acá esta otra cosa, así es el siervo de Dios. Así se manejan, porque los ministerios se manejan como el viento del Espíritu Santo, y no es que no se vayan a hacer las cosas, entiéndase. Yo me recuerdo cuando estaba
muchos años atrás, más de 15 años, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, haciendo ministerio de discos y predicábamos, yo traía el plan de comprarme una computadora para hacer los discos. Mas, sin embargo, ya había parte del dinero para comprar la computadora. Mas, sin embargo, en la madrugada el Espíritu Santo cayó y me dirigió comprar primero una bocina para subirme a los bases, irme a las plazas, afuera de los hospitales, para darle la bocina, predicando. Señor, pero si yo ya regué con los hermanos de comprar la computadora. Hasta una hermana me dice, pero ¿qué no había dicho, hermano Israel, de comprar la computadora? Pero tú sabes cuando ya es sarcástica la cosa. La cosa que no entendía la hermanita, que uno se dirige por el Espíritu. La computadora se llegó a comprar, mas sin embargo, de estar ya para comprar la computadora, el Señor me dijo, stand by. Primero el altavoz y ve a predicar arriba de los camiones, de los bases, afuera de los hospitales, afuera. Y ahí me fui hasta enfrente de la Catedral de Guadalajara, con la bocina. Yo creía que ahí me iban a linchar, porque el mensaje que me dio a mí fue en contra de la idolatría, en contra de las vírgenes. ¿Y sabes qué pasó? Con la bocina, por obedecer al Señor, cayó el Espíritu Santo y la gente venía llorando a recibir a Jesucristo. Y entonces, es lo que no entiende la gente, que el hombre y la mujer de Dios no se mueve por emoción, se mueve por dirección. Y si ya había anunciado un plan, y si el Espíritu Santo le dice que stand-by y que levante otra cosa, se dirige por el Espíritu, amada persona. Mas te vuelvo a repetir, si personas que van a la iglesia por no tener el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otra lengua no entienden misterios, ¿qué se puede esperar de gente que ni siquiera está rendida al Señor Jesucristo? ¿Entiendes? Que Dios bendiga. Levántate. Si tú tienes un testimonio de vida, hazlo. Comparte tu testimonio y sé parte de esta bendición. Sé parte del ejército a favor. Y quiero decirte que de mi parte, allá en las cortes celestiales, en la entrada que por la sangre de Jesucristo el Señor me da ante las cortes celestiales, Señor, gracias, porque todo esto está hablando que viene la finanza, viene la economía para ese terreno, ese proyecto, para levantarse el nuevo tiempo donde miles de almas y miles de familias van a ser edificadas, amada persona, hasta la lógica. ¿Cómo cuestionar a una persona donde vidas están siendo levantadas, donde personas están siendo restauradas, donde están levantando niños para el día de mañana, sean hombres y mujeres de bien, para República Dominicana, cuando desafortunadamente hay gente que no han manejado bien la nación de República Dominicana y tantos sectores que hay para ir a atacarlos a ellos, que lo único es que han traído maldición a Dominicana? Eso definitivamente es del infierno. El Señor, quiero decirte, que ha usado todo esto para bien y para bien de su pueblo. Sé fiel, sigue adelante. Este es mi testimonio de vida y podría hablar muchísimas cosas más, mas hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y cada vez que veo a mi pastora en las redes sociales desde aquí de Estados Unidos, cada vez que veo las transmisiones, cada vez que recuerdo Soplo de Vida, solo se me viene una palabra: amor.
amor. Es algo lindísimo que solo aquellos que lo hemos experimentado lo podemos decir. La gloria sea al Señor Jesucristo y gracias Padre Celestial, Padre de mi Señor Jesucristo, anciano de días, por concederme, Señor. Gracias por concederme, Señor, de dar este testimonio de vida. Dios bendiga. Amén. Gracias, Jesucristo. Sale clarito con este celular. Estamos ahí que salga la ciudad. Ah, ok, ese video. Es video, sí, es video. A ver, dinos algo, profeta. ¿Qué te digo? Algo. Algo es una pastilla. Lo comparte. Una pastilla que venden en Santo Domingo. Fíjate. Algo. Sí, eso es para la gripa. Si tú te sientes en una situación complicada, en una situación de crisis, en una situación de enfermedad, no sé cuál es tu situación, tómate algo, que algo te puede ayudar para ese algo que te está pasando. Entonces, si eso es una pastilla, cuánto más el favor, el poder de Dios. Una situación que está pasando en la República Dominicana es algo que me impacta, porque estoy viendo una periodista llamada Nuria y veo que es increíble cómo ella se presta para hablar de los pastores de Santo Domingo, que por lo menos están peleando con la delincuencia, con las situaciones, atrapando almas. Si usted ve a su iglesia, de tiempo en tiempo son bastantes personas que se bautizan, personas que por lo menos están dejando la calle, pero ella se está dejando usar del infierno y está en contra de esa pastora. Pero yo digo, ¿por qué usted no está atrás de la gente de YC? No le hicieron nada. De esa gente que están ahí robándose el país, las personas que en realidad no están haciendo nada por el país. También debería de averiguar al presidente de la República, deberían de averiguarlo a todos antes de usted fijarse y tocar lo que es un hombre de Dios y una mujer de Dios. Entonces yo estoy seguro que esta tipa lo que hay que hacer es que quitarle la nacionalidad dominicana y mandarla para Cuba, porque allá ya está mejor. Y no es porque estoy defendiendo a ningún pastor, porque cualquiera se puede doblar, yo sé, pero si usted se ve o usted averigua la vida de Yesenia Tengo, usted se da cuenta que tiene varias carreras, tiene varias empresas. La mayoría de sus páginas, tanto Facebook, Instagram, TikTok, lo que usted quiera, la mayoría de esas páginas que ella tiene solamente le da para ella vivir una vida lujosa. Porque si a eso vamos, pregúntale a la Gringa Bacana que tiene página, a Carlos Espina, no tienen ni siquiera el comienzo de lo que tiene ella. Más sin embargo, usted quiere criticarla a ella si prácticamente su plataforma le dan a ella para vivir como ella le dé la gana. Y tú la ves. Yo que estaba en esa iglesia anteriormente, hace años atrás, 2 años, yo sí me di cuenta cómo es el tipo de excelencia ahí, lo que se gasta te lo dicen, ahí no se anda con rodeo, ahí te dicen tanto se gastó, pero ella, para captar la atención y dejar la corrupción en el país, está desenfocando lo que verdaderamente tiene que enfocar. Entonces, República Dominicana, eso es una estrategia que está utilizando el gobierno con esta tipa para desviar todo lo que están haciendo. Y usted sabe que este gobierno es gato, este gobierno no es realidad lo que está acabando con el país. Despertemos, porque este tigre, porque blanco, nosotros lo seleccionamos, porque a veces hasta racistas somos, porque este tipo es el peor gobierno que ha pasado por ahí, aunque también algunos de atrás también no se salvan, porque la mayoría son ladrones. Entonces, lo que tenemos que clamar a Dios para que Dios mande una gente así como Nayib Bukele, porque verdaderamente esto no está de nada. Este país, cuando va a venir otro, y va a venir con un sistema peor. Entonces, a los foques quiere coger, que si yo qué, la presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Usted se da cuenta que este tipo lo que ha promovido también, lo que es la música urbana, música con malas palabras, situaciones complicadas. Usted tiene que tener pendiente y cuidado qué es lo que usted en realidad quiere para su país, para sus hijos y para su generación. Entonces, ¿qué está pasando con República Dominicana? Despertemos, porque hoy quieren herir los pastores, porque como ellos tienen la voz para cuestionar, entonces ellos quieren callarle la boca a la gente que saben que cuando ellos hagan sus barbaridades, lo van a cuestionar, entonces se fueron atrás de ella. ¿Para qué? Para dañar el testimonio. Entonces despierta, que esa es la
táctica que están utilizando ellos. Quieren ahora irse en contra de los pastores porque ellos son los que van a atacar cuando ellos tienen como algo, ellos tienen un ajedrez ahí, ellos tienen un monopolio montado. Entonces ellos saben que cuando eso se monte, esta tipa que le están atacando, ella se va a ir en contra de ellos, entonces la quieren sacar del terreno para que ellas puedan fluir mejor. Entonces despertemos porque nos están vendiendo poco a poco y cuando queramos despertar, no se sabe qué vamos a hacer. Si vamos a hacer, mira, mejor les voy a mencionar ese país. Ya ustedes saben. Seguimos. Chao, chao. Bendiciones.